El ojo del dragón brillaba con una fría luz dorada. Su enorme cabeza escamosa descansaba sobre las piedras irregulares del claro. La criatura respiraba en oleadas lentas y constantes, y una tenue columna de humo se elevaba de sus fosas nasales mientras observaba la pequeña figura inmóvil que yacía en el suelo ante ella. La niña, de no más de 12 años, estaba atada y con los ojos vendados, con el rostro manchado de sangre y tierra. El bosque circundante estaba extrañamente silencioso, el aire cargado de una sensación de aprensión, como si los propios árboles contuvieran la respiración. El dragón llevaba horas allí, silencioso y vigilante, un centinela amenazante ante un acto de crueldad indescriptible. El claro mostraba las señales de una lucha violenta. Hierba pisoteada, ramas rotas y marcas de quemaduras que insinuaban el incendio que había ardido momentos antes. Sin embargo, ahora solo quedaban el dragón y la niña. Sus captores se habían desvanecido entre las sombras de los árboles, dejando tras de sí una escena que parecía congelada en el tiempo. La respiración superficial de la niña era apenas audible. Su pequeño pecho subía y bajaba con un esfuerzo que sugería que se aferraba a la vida por un hilo muy fino. El dragón se movió ligeramente, sus escamas raspando contra las rocas con un sonido como de metal rechinando. Su mirada no se apartó de la niña, como si la estuviera estudiando, esperando que algo sucediera. ¿Pero qué? 36 minutos antes, el bosque había estado lleno de caos. Gritos resonaron entre los árboles cuando un grupo de hombres fuertemente armados arrastró a la niña hacia el claro. Ella luchó contra ellos con una ferocidad que desmentía su pequeña figura, sus manos atadas azotando en desafío. Uno de los hombres, una figura corpulenta con una cicatriz que le recorría la mejilla, levantó una mano para golpearla, pero otro lo detuvo con una orden seca. «Todavía no», gruñó el líder. Su voz era fría y autoritaria, sus ojos fijos en la niña con una expresión que era a partes iguales de desprecio y curiosidad. «La necesitamos viva, al menos por ahora», le espetó la chica, con el pelo oscuro enmarañado de sudor y mugre. «No te saldrás con la tuya», dijo, con la voz temblorosa de miedo y rabia. «Los centinelas vendrán a por ti. Siempre lo hacen», rió el líder. Un sonido áspero y chirriante que estremeció a los hombres reunidos. «Los centinelas ni siquiera saben que estás aquí, pequeña. Y para cuando se den cuenta, será demasiado tarde», señaló a sus hombres. Y empezaron a atar a la chica con más fuerza, ignorando con sus manos ásperas sus gritos de protesta. El líder centinela. Los hombres se dispersaron presas del pánico, sus armas inservibles ante el tamaño y la fuerza de la criatura. Llamas brotaron de las fauces del dragón, consumiendo árboles y arbustos en un infierno abrasador. La niña, aún atada e indefensa, solo pudo observar cómo sus captores eran reducidos a cenizas en cuestión de segundos. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el dragón se detuvo. Aterrizó en el centro del claro, con sus enormes alas plegadas contra su cuerpo mientras volvía la mirada hacia la niña. Durante un largo instante, ambos se miraron fijamente. La niña y la bestia, antes de que el dragón descendiera al suelo y apoyara la cabeza a escasos centímetros de ella. Ahora la niña se movió levemente, con un suave gemido escapando de sus labios. El ojo del dragón se entrecerró, sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en finas rendijas mientras la observaba forcejear contra sus ataduras. Había algo casi inteligente en su mirada, una profunda conciencia que era a la vez inquietante y fascinante. Logró incorporarse, con movimientos lentos e inestables. La venda se había deslizado ligeramente, revelando un ojo amoratado y surcado de lágrimas. Se quedó paralizada al ver al dragón, con la respiración entrecortada. Por un instante, pareció dudar entre gritar o callar, sus instintos en conflicto con la razón. «¿Me vas a comer?», preguntó finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. El dragón ladeó la cabeza, abriendo ligeramente sus enormes mandíbulas para revelar hileras de dientes afilados como cuchillas. Un sonido sordo y retumbante emanó de su pecho,
algo entre un gruñido y un ronroneo. La chica lo interpretó como un sí y cerró el ojo con fuerza, preparándose para el final, pero el dragón no se movió. Pasaron los segundos, luego los minutos. La chica abrió el ojo con cautela, frunciendo el ceño con confusión. El dragón seguía allí, con la mirada fija, pero no intentó hacerle daño. En cambio, parecía curioso, como si intentara comprenderla. El miedo de la niña comenzó a disminuir, reemplazado por una vacilante curiosidad. Estudió el rostro del dragón, notando los intrincados patrones de sus escamas y como su ojo dorado parecía brillar con una luz interior. Había algo casi familiar en él, aunque no lograba entender por qué. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, más para sí misma que para el dragón. ¿Y qué quieres? El dragón no respondió, por supuesto, pero su mirada se desvió ligeramente, como si dirigiera su atención hacia algo detrás de ella. Se giró lentamente, con el corazón latiendo con fuerza al ver lo que señalaba. Un objeto débilmente brillante, medio enterrado en la tierra. Era un pequeño dispositivo metálico, no más grande que la palma de su mano, con intrincados grabados en su superficie. Lo reconoció al instante. Era uno de los artefactos que sus padres habían estado buscando antes de desaparecer. Se quedó sin aliento al recordar las conversaciones nocturnas, los susurros apresurados sobre un gran descubrimiento, el día que se fueron y nunca regresaron. Extendió la mano hacia el artefacto, con manos temblorosas al recogerlo. En el momento en que sus dedos tocaron su superficie, una oleada de energía la recorrió, llenándola de una extraña sensación de claridad y propósito. Podía sentir el dispositivo latiendo en su mano, como si estuviera vivo, y supo instintivamente que contenía las respuestas que había estado buscando. El dragón la observaba atentamente. Su ojo dorado reflejaba el tenue resplandor del artefacto. No hizo ningún movimiento para detenerla, su enorme figura permanecía en él. El dragón permanecía quieto y en silencio. Era como si comprendiera la importancia del momento, como si esperara a que ella comprendiera lo que debía hacer. La chica se volvió hacia el dragón, con la mirada firme a pesar del miedo y la incertidumbre que la arremolinaban en su interior. «No estás aquí para hacerme daño, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Estás aquí para ayudar». El dragón parpadeó lentamente, un gesto que casi parecía una afirmación. Respiró hondo, aferrándose al artefacto con fuerza mientras se ponía de pie. Sus piernas estaban débiles, su cuerpo le dolía por la dura prueba que había pasado. Se mantuvo erguida, su determinación inquebrantable. El dragón se movió ligeramente, su enorme figura se cernía sobre ella mientras la observaba con una intensidad que le provocó escalofríos en la espalda. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, su voz apenas audible. La mirada del dragón se posó en el artefacto que sostenía en su mano, y ella comprendió. Lo que viniera después, no lo enfrentaría sola. El dragón la había elegido por una razón, y tendría que confiar en que sabía lo que hacía. Cuando los primeros rayos del amanecer se abrieron paso entre los árboles, iluminando el claro con una luz dorada, la chica y el dragón permanecieron juntos, unidos por un propósito compartido que ninguno de los dos comprendía del todo. El bosque pareció contener la respiración una vez más, el aire se cargó de una sensación de anticipación, y entonces, con un solo aleteo de sus enormes alas, el dragón se elevó hacia el cielo, llevándose consigo a la chica y su nuevo destino. El dragón se elevó por el cielo matutino, sus enormes alas cortando el aire con gracia natural. La niña se aferró con fuerza a la curva de su cuello, sus dedos aferrando las escamas estriadas para mantener el equilibrio mientras el mundo de abajo se difuminaba en un mosaico de bosque y montañas distantes. El artefacto zumbaba débilmente en su mano, su energía cálida e insistente, un recordatorio de que albergaba secretos que aún no había descubierto. Bajó la mirada hacia el extraño dispositivo, con la mente llena de preguntas. ¿Para qué servía? ¿Por qué sus padres lo habían buscado con tanta desesperación? ¿Y por qué el dragón, esta antigua y aterradora criatura,
¿Había venido a por ella y no la había destruido como a los demás? No se atrevió a preguntar en voz alta. El viento que soplaba junto a sus oídos ahogaba cualquier sonido salvo el ritmo constante de las alas del dragón. Y además, no estaba del todo segura de querer respuestas todavía. Algunas preguntas parecían demasiado grandes, demasiado peligrosas para afrontarlas todas a la vez. El dragón se inclinó repentinamente hacia la izquierda, su cuerpo de una manera que le revolvió el estómago a la niña. Apretó su agarre, reprimiendo un grito mientras la criatura se lanzaba hacia un estrecho cañón que abría la tierra como una herida dentada. Las sombras de los acantilados se cernían sobre ellos, el aire se volvía más frío y pesado a medida que descendían. Solo cuando el dragón aterrizó, con un golpe sordo y resonante en el suelo rocoso del cañón, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El dragón bajó la cabeza, permitiéndole deslizarse torpemente hasta el suelo. Sus piernas temblaron bajo ella y tropezó, apoyándose en una roca cercana. El dragón la observó con una expresión casi divertida, un suave rugido escapando de su garganta que podría haber confundido con risa si no hubiera venido de una criatura del tamaño de un edificio. Sí, divertidísimo, murmuró, sacudiéndose la suciedad de la ropa rasgada. Estoy segura de que todo esto es solo una gran broma para ti. El dragón parpadeó lentamente, su ojo dorado fijo en ella como si entendiera cada palabra. Sintió un destello de indignación, seguido de una punzada de absurdo. ¿De verdad estaba discutiendo con un dragón? Su atención volvió al artefacto, que se había calentado notablemente en su mano. Su tenue brillo pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón, y tuvo la inquietante sensación de que era consciente de su presencia. Le dio la vuelta, recorriendo los intrincados grabados con las yemas de los dedos. Los patrones no se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran humanos, ni remotamente terrestres. Y, sin embargo, había algo familiar en ellos, como una melodía medio recordada. Un leve zumbido resonó por el cañón, atrayendo su mirada hacia arriba. El dragón se tensó, desplegando ligeramente las alas mientras se agachaba cerca del suelo. La chica siguió su mirada y se quedó paralizada. Sobre ellos, flotando justo debajo del borde del cañón, había una elegante, activa, nave angular. No se parecía a nada que hubiera visto jamás. Su superficie era una mezcla perfecta de negro mate y plata iridiscente que parecía ondularse como metal líquido. El zumbido se hizo más intenso a medida que la nave descendía. Su presencia era opresiva y sobrenatural. El pulso de la chica se aceleró e instintivamente retrocedió hacia el dragón, apretando con fuerza el artefacto. El dragón emitió un gruñido bajo, golpeando las rocas con la cola al colocarse entre ella y la nave que descendía. Por primera vez desde el inicio de su extraña alianza, vio miedo genuino en sus ojos. La nave aterrizó con una precisión espeluznante, con el tren de aterrizaje extendido como las garras de un ave rapaz. Siguió un momento de silencio, pesado y eléctrico, antes de que una sección del casco se abriera con un siseo agudo. Una rampa se extendía hasta el suelo y emergió una figura. El hombre, si es que podía llamársele así, era alto y esbelto, con las extremidades alargadas de una forma que parecía ligeramente extraña. Su piel era pálida, azulada, casi translúcida, y sus ojos eran completamente negros, carentes de blanco o iris. Vestía un traje ajustado del mismo material ondulante que la nave, y en la mano sostenía un dispositivo que emitía una luz suave y pulsante. La respiración de la niña se atascó en su garganta. Había oído susurros de seres como este, visitantes de más allá de las estrellas, seres que caminaban entre los humanos pero no eran de este mundo. Sus padres habían hablado de ellos en voz baja, con voces teñidas de asombro y miedo. Los habían llamado los arquitectos. La mirada de los arquitectos recorrió al dragón antes de posarse en la niña. Ladeó la cabeza ligeramente, como evaluándola, y habló con una voz suave y resonante, como un instrumento perfectamente afinado. «Lo tienes», dijo simplemente,
dirigiendo la mirada al artefacto que ella sostenía. No te pertenece. Tragó saliva con dificultad, con el corazón latiendo con fuerza. Yo, no sé de qué hablas. La expresión del arquitecto no cambió, pero la luz de su dispositivo comenzó a latir con más fuerza. El artefacto no está hecho para manos humanas, dijo con tono tranquilo pero firme. Dámelo. El dragón emitió un rugido ensordecedor, alzando su enorme figura para proteger a la chica. El arquitecto permaneció imperturbable, sus ojos negros clavados en los del dragón como si lo desafiara a actuar. Por un instante, la tensión en el aire fue casi insoportable. Entonces, con una velocidad que desafiaba la lógica, el arquitecto levantó su dispositivo y disparó. El rayo de energía impactó al dragón de lleno en el pecho, estrellándolo contra el suelo con un rugido de dolor. La chica gritó, su instinto de huir en conflicto con su desesperada necesidad de ayudar a la criatura que le había salvado la vida. Dudó solo un segundo antes de lanzarse hacia el dragón caído, con las manos temblorosas al alcanzar su enorme y agitado flanco. ¡No!, gritó, con la voz quebrada por el miedo y la ira. Déjalo en paz. El arquitecto se acercó un paso más, su expresión inmutable. El artefacto ahora era un niño. El artefacto latía con violencia en su mano, su calor abrasador. Lo miró, con la mente acelerada. Era como si el dispositivo intentara comunicarse con ella, guiarla. Imágenes destellaron en su mente. Estrellas, planetas, una vasta red de hilos brillantes que conectaban todo en el universo. Y en el centro de todo estaba el artefacto. Volvió a mirar al arquitecto, su miedo dando paso a una oleada de desafío. No puedes tenerlo, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Es mío. La expresión del arquitecto se ensombreció, y por primera vez vio un destello de emoción en sus ojos alienígenas. No entiendes lo que tienes en tus manos, dijo, en voz baja y peligrosa. Te destruirá. Quizás, replicó ella, agarrando el artefacto con fuerza, pero prefiero arriesgarme a dártelo. Antes de que el arquitecto pudiera responder, el artefacto brilló con fuerza, su luz llenó el cañón con un resplandor cegador. La chica sintió una oleada de energía recorrerla, tan poderosa que amenazó con abrumarla. Se tambaleó hacia atrás, con la vista llena de estrellas y fractales. Cuando la luz se desvaneció, el arquitecto había desaparecido. La chica parpadeó, con la cabeza dándole vueltas mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. El dragón gimió suavemente, su enorme cuerpo se movió mientras luchaba por levantarse. Corrió a su lado, con las manos temblorosas al presionarlas contra sus escamas. Lo siento, susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No lo sabía. No quise que esto pasara. El dragón retumbó débilmente, su ojo dorado se encontró con el de ella con una mirada de silenciosa comprensión. Le empujó la mano suavemente, como para decirle que no era culpa suya. El artefacto, ahora opaco y sin vida, yacía en el suelo entre ellos. La chica lo recogió, con la mente hecha un torbellino de emociones. Fuera lo que fuese, los había salvado, al menos por ahora. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. El arquitecto regresaría, y la próxima vez no estaría solo. La chica se sentó junto al dragón mientras el crepúsculo se profundizaba, con la mano apoyada en su enorme flanco. El brillo dorado de su ojo se había atenuado, pero aún la miraba con una sabiduría tácita. El cañón estaba en silencio ahora, salvo por el leve zumbido del artefacto en su mano, un recordatorio del inexplicable poder que albergaba y el peligro que invitaba. Su mente corría con emociones contradictorias. Las palabras del arquitecto resonaban en sus oídos. Te destruirá. Era una advertencia, una amenaza o algo completamente distinto. Y, sin embargo, no podía soltar el artefacto, no después de lo que le había mostrado, no después de que los hubiera salvado. ¿Por qué yo?, murmuró, más para sí misma que para el dragón. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?
¿Qué significa siquiera? El dragón se movió ligeramente. Sus escamas reflejaron la tenue luz del artefacto. Emitió un sordo rugido, un sonido que resonó en lo profundo de su pecho, y se encontró preguntándose, de nuevo, si podría comprenderla. Había asumido que el dragón era solo una fuerza de la naturaleza, una criatura impulsada por el instinto, pero la forma en que había intervenido, la forma en que la observaba ahora, sugería algo más. Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, un crujido agudo resonó en el cañón. La cabeza del dragón se alzó de golpe, con las fosas nasales dilatadas al ponerse de pie. La chica retrocedió a gatas, agarrando el artefacto contra el pecho. De las sombras de la pared del cañón emergieron figuras, humanas esta vez, pero armadas y acorazadas de una manera que hacía que los hombres de antes parecieran aficionados. Se movían con precisión militar, con los rostros ocultos por los cascos, apuntando con sus armas al dragón y a la chica. A la cabeza había una mujer, con el cabello plateado recogido en una trenza, la mirada penetrante e inflexible. Levantó una mano y los soldados se detuvieron, con las armas aún apuntando a sus objetivos. «Retírate», dijo la mujer, con una autoridad indiscutible en su voz. «No estamos aquí para matarte», apretó la joven con más fuerza el artefacto. «Podrías haberme engañado», replicó con voz temblorosa. La mirada de la mujer se dirigió al dragón y luego a la joven. «No entiendes lo que tienes en la mano», dijo, dando un paso cauteloso hacia adelante. «Ese artefacto no es una herramienta ni un arma. Es una llave, y no eres la única que la quiere». «Sí, ya entendí esa parte», dijo la joven con amargura. «¿Qué quieres con ella?» La mujer suspiró, como si dudara cuánto revelar. «Es complicado, pero si vienes con nosotras, podemos explicarlo. Podemos protegerte». La joven rió, con un sonido frágil y hueco. «Protégeme, como protegiste a mis padres». La mujer se quedó paralizada, y por primera vez la niña vio una grieta en su fachada de acero. «Tus padres», empezó a decir, pero las palabras le fallaron. La miró con algo que casi parecía lástima. «No lo sabes, ¿verdad?» «¿Sabes qué?», exigió la niña, alzando la voz. La mujer dudó, luego hizo un gesto a sus soldados. «Alto el fuego», dijo, antes de dar otro paso al frente. «Tus padres no fueron tomados por casualidad. Formaban parte de algo mucho más grande, algo que no comprendían del todo». A la niña se le revolvió el estómago. «¿De qué hablas?» «Trabajaban con nosotros», dijo la mujer con cautela. «Creían que el artefacto podía cambiarlo todo, pero subestimaron los riesgos. Quienes fueron a por ellos, quienes los mataron, no eran solo criminales. Formaban parte de una facción que cree que el artefacto es la clave para el control absoluto». «¿Y dicen que son los buenos?», preguntó la chica con un tono cargado de escepticismo. La expresión de la mujer se endureció. «No hay buenos en esto, chaval. Solo se trata de sobrevivir». El dragón emitió un gruñido bajo, enroscándose como si estuviera listo para atacar. Los soldados se tensaron, sus armas se movieron para seguir sus movimientos. La chica levantó una mano, con la voz temblorosa al hablar. «Espera, espera». Se volvió hacia la mujer, con la mente hecha un torbellino de confusión y duda. «Si dices la verdad, ¿por qué el artefacto? ¿Por qué parece que está vivo? ¿Por qué me muestra cosas?» Los ojos de la mujer se oscurecieron. «Porque está vivo, o al menos algo parecido». La chica contuvo la respiración. Miró el artefacto, su tenue brillo se reflejaba en sus ojos abiertos. «¿Qué quieres decir?» «Es un fragmento de algo antiguo», dijo la mujer. «Algo que nos antecede a todo lo que conocemos. No solo abre puertas, transforma la realidad misma». La chica negó con la cabeza, con los pensamientos dando vueltas. «Eso no tiene sentido».
«¿Tiene sentido algo de esto para ti?», replicó la mujer, señalando al dragón, al cañón, a los restos de la presencia del arquitecto. «Estás en un lío. Si no nos das el artefacto, morirás. Y también cualquiera que intente protegerte». El dragón gruñó, y la chica se acercó instintivamente. «No confío en ti», dijo con voz firme a pesar del miedo que le revolvía las entrañas. «Y no voy a darle esto a nadie». La mujer apretó la mandíbula. «Entonces no nos dejas otra opción». Antes de que la chica pudiera reaccionar, los soldados se movieron. No apuntaban ni a ella ni al artefacto. Apuntaban al dragón. Redes explosivas salieron disparadas de sus armas, enredando sus alas y clavándolo al suelo. El dragón rugió, forcejeando contra sus ataduras. Pero las redes resistieron, chispeando con una energía que le producía dolorosas sacudidas en su enorme cuerpo. «¡Alto!», gritó la chica, interponiéndose entre los soldados y el dragón. «Déjalo en paz». «No es tu lucha», dijo la mujer con frialdad. «No podemos dejar que te lleves esa cosa. Es demasiado peligroso». El artefacto se encendió de repente, con una luz cegadora y feroz. Los soldados vacilaron, protegiéndose los ojos, y los dragones aprovecharon la oportunidad. Con un poderoso tirón, se liberó de las redes, desplegando sus alas mientras se elevaba por completo. La niña sintió la oleada de poder que irradiaba el artefacto, y por un breve y aterrador instante, pensó que podría consumirla. Pero en cambio, le mostró algo. Una visión se desplegó en su mente. Un mundo destrozado por el caos y la codicia. Facciones en guerra por el poder del artefacto. Civilizaciones enteras desmoronándose bajo el peso de sus propias ambiciones, y en el centro de todo estaba ella, sosteniendo el artefacto. Las líneas entre salvador y destructor se difuminaban en una neblina incomprensible. Cuando la visión se desvaneció, estaba de rodillas, jadeando. El dragón se alzaba protector sobre ella, con el cuerpo erizado de tensión. Los soldados se habían reagrupado, con las armas en alto, pero la luz del artefacto parecía contenerlos. La voz de la mujer atravesó el caos. «Lo viste, ¿verdad?». La niña levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Viste qué?». «La verdad», dijo la mujer. «El artefacto no solo cambia la realidad. Te muestra lo que podría ser, lo que será, si cae en las manos equivocadas». Las manos de la chica temblaban mientras aferraba el artefacto. «Entonces, ¿por qué siento que me atrae hacia él? Como si me necesitara». «Porque sí», dijo la mujer con tono sombrío. «Pero eso no significa que puedas controlarlo». La mirada de la chica se dirigió al dragón, luego de vuelta a la mujer. Su mente era una tormenta de emociones contradictorias. Miedo, duda, ira y una abrumadora sensación de responsabilidad. No sabía en quién confiar, pero una cosa estaba clara. El artefacto la había elegido y no podía alejarse de él. El dragón emitió un gruñido bajo y retumbante, y la chica sintió una oleada de determinación. Se puso de pie, sujetando firmemente el artefacto. «No te lo voy a dar», dijo con voz firme a pesar del caos que la rodeaba. «Y si intentas quitártelo, tendrás que hacerlo a través de nosotros». La expresión de la mujer se ensombreció, y por un instante pareció que los soldados iban a atacar. Pero entonces el artefacto volvió a brillar, con una luz increíblemente brillante. La niña sintió una extraña sensación, como si la jalaran en todas direcciones a la vez, y luego, de repente, todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, estaba en otro lugar. El dragón estaba con ella, su ojo dorado brillando tenuemente en la penumbra. El cañón, los soldados, la mujer, todos habían desaparecido. En su lugar había una vasta extensión vacía, un horizonte que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Y a lo lejos, una figura esperaba. El aire en la vasta extensión era tenue, silencioso y brillaba tenuemente, con una luz que parecía provenir de la nada y de todas partes a la vez.
La niña se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, mientras el dragón permanecía a su lado, con su gran cabeza girando hacia la figura solitaria en la distancia. No gruñó, ni se preparó para defenderla. En cambio, observaba la figura con una extraña quietud, casi reverencia, como si reconociera quién o qué la esperaba. La chica entrecerró los ojos, aferrándose al artefacto con fuerza. La figura permanecía inmóvil, su forma difusa e indistinta, como si no estuviera completamente ligada al plano físico. No podía distinguir si era humana, alienígena o algo completamente ajeno a su comprensión. Sin embargo, a medida que se acercaba, el artefacto se calentaba en su mano. Sus pulsos rítmicos se alineaban con sus pasos, como si la guiaran. La figura habló en cuanto estuvo lo suficientemente cerca como para oírla, con una voz compleja y resonante, como si llevara en su interior los ecos de innumerables voces. Has viajado lejos, niña, y ahora te encuentras en la convergencia. La chica dudó, sus instintos le gritaban que corriera, pero algo en el tono de la figura la inmovilizó. ¿La convergencia de qué?, preguntó, con la voz quebrada por el agotamiento y el desafío. La figura levantó un brazo, y el artefacto en su mano se encendió. Imágenes inundaron su mente, mundos colisionando, líneas temporales desmoronándose, civilizaciones surgiendo y cayendo en una espiral de caos implacable. Jadeó, tambaleándose hacia atrás mientras las visiones la abrumaban. El dragón gruñó suavemente, acercándose a ella, pero no intervino. Llevas la llave del entramado. La figura continuó, su tono ni amable ni cruel, una red que ata la realidad misma. No te pertenece, pero te ha elegido. ¿Elegirme para qué?, exigió, con la voz quebrada. Para arreglarlo, para destruirlo. Nadie parece tener una respuesta real. La figura ladeó la cabeza, como si considerara sus palabras. Lo malinterpretas. El artefacto no elige basándose en la moralidad, la intención o la capacidad. Elige basándose en la alineación. Resuenas con él, como lo hicieron tus padres. Antes de que sus decisiones los llevaran a la ruina, la chica se congeló. Mis padres, ¿qué les pasó? Dijiste que también estaban alineados con él. ¿Por qué no los salvó? Porque el entramado no es bondadoso, dijo la figura. Tampoco es cruel. Es una construcción de equilibrio y entropía. Tus padres intentaron doblegarlo a su voluntad, usar su poder para reescribir sus pérdidas y alterar sus fracasos. Se creían sus amos. Se equivocaron. Las rodillas de la niña se doblaron y se desplomó en el suelo. El peso del artefacto, las visiones y la verdad. Eran aplastantes. Sus padres le habían mentido. O peor aún, tal vez no. Tal vez realmente creyeron que estaban haciendo algo noble, algo correcto, solo para pagar el precio máximo. Miró a la figura, con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? No quiero esto. No quiero ser parte de nada de esto. La forma de la figura parpadeó, y por un breve instante creyó ver un rostro. Un rostro que se parecía inquietantemente al suyo. El deseo no influye en el destino. El entramado está fallando. Las facciones con las que te enfrentaste buscan reclamarlo, usar su colapso para sus propios fines. Si el enrejado cae por completo, no quedará nada. No solo de este mundo, sino de todos los mundos. La chica miró fijamente el artefacto en su mano, su brillo firme e implacable. Entonces, ¿qué hago? Arreglarlo. Destruirlo. La figura se acercó, y su presencia se sintió a la vez abrumadora y tranquilizadora, como estar en el ojo de una tormenta. No puedes arreglar lo que no está roto. No puedes destruir lo que es infinito. Pero puedes liberarlo. Libéralo, repitió, su voz un susurro. ¿Qué significa eso siquiera? Hay que permitir que el enrejado se restablezca, dijo la figura. Está sujeto a las decisiones de quienes poseen el artefacto. Lo has llevado más lejos que la mayoría. Ahora, debes elegir.
La chica abrió la boca para argumentar, para exigir respuestas más claras. Pero las palabras murieron en su garganta. En el fondo, ya sabía la verdad. La había visto en las visiones. El enrejado no era solo una red o una herramienta. Era la base de todo. No era suya para ordenar, arreglar o destruir. Era suya soltarlo. ¿Pero qué pasa conmigo, con el dragón, con todo? El entramado se recalibrará, dijo la figura simplemente. Lo que quede dependerá de la integridad del reinicio. La chica miró al dragón. Su ojo dorado se encontró con el de ella con una silenciosa comprensión. Por un instante, creyó ver algo más profundo en su mirada, una historia, una conexión que iba más allá de su extraña alianza. La había estado guiando todo el tiempo, no como un protector, sino como un testigo de este momento. Se puso de pie, el artefacto brilló aún más mientras lo sostenía frente a ella. ¿Y si digo que no? La figura guardó silencio un largo instante, su forma volvió a parpadear. Entonces el entramado se derrumbará, y todo lo que quede serán fragmentos de lo que una vez fue. Ya lo has visto. Su mano tembló y respiró hondo. Bien. Reiniciémoslo, sea lo que sea que eso signifique. La figura asintió, y la luz del artefacto lo envolvió todo. La chica abrió los ojos y se encontró de pie en un campo de estrellas infinitas. El dragón se había ido. La figura se había ido. Estaba sola, el artefacto flotando ingrávido frente a ella. Ya no brillaba. En cambio, pareció disolverse, sus fragmentos dispersándose en el vacío que la rodeaba. Al desvanecerse el último fragmento, las estrellas comenzaron a cambiar, formando patrones y formas que no podía comprender del todo. Era hermoso, aterrador e infinito a la vez. Y entonces, con una rapidez que la dejó sin aliento, los patrones se alinearon, encajando como la última pieza de un rompecabezas. Sintió una onda que la recorrió, y luego las estrellas se desvanecieron. El campo había desaparecido. Estaba de vuelta en el cañón. El dragón estaba a su lado, observándola atentamente con su ojo dorado. El cañón estaba tranquilo, intacto por el caos de antes. No había soldados, ni restos de la nave del arquitecto. Incluso las marcas de quemaduras de la batalla anterior del dragón habían desaparecido. El artefacto ya no estaba en su mano. Sintió su ausencia como un miembro fantasma, pero al mismo tiempo, se sintió más ligera. El peso de su poder, de su responsabilidad, había desaparecido. El dragón dejó escapar un suave rugido y ella levantó la vista para mirarlo. Por primera vez, se dio cuenta de que no era solo una criatura de fuerza y fuego. Era algo mucho más. Quizás un fragmento de la propia red. Una guía. Un recordatorio de lo que había hecho. Entonces, dijo, con voz temblorosa pero firme, eso es todo. La celosía está fija. El dragón parpadeó lentamente, su mirada inescrutable. Pero de alguna manera ella lo entendió. La celosía no estaba fijada como ella había imaginado. Se había reiniciado, recalibrado, realineado a un estado de equilibrio. Y al hacerlo, había borrado los conflictos que amenazaban con destruirlo. Miró alrededor del cañón por última vez, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no se sintió perdida. Ella no se sentía impotente. Ella no se sentía sola. El dragón extendió sus alas y ella supo que era hora de irse. Se subió a su lomo y apoyó las manos en sus cálidas escamas. Y mientras se elevaba hacia el cielo, sintió una sensación de cierre que era imposible de expresar con palabras. El entramado era infinito. La celosía fue restaurada y ella había sido parte de ella. No es su testigo cuando las alas batieron contra el aire, llevando a la niña y al dragón más alto en el cielo. Desde esta posición ventajosa, el mundo se extendía bajo ella, infinito y renovado. El horizonte brillaba con una luz peculiar, una luz que, según se dio cuenta, ya no era externa. Estaba dentro de ella,
una resonancia dejada por el toque de la red, un conocimiento sutil pero innegable de que todo estaba, por fin, en equilibrio. Se inclinó hacia adelante y presionó su mejilla contra el cálido y escamoso cuello del dragón. «Esto es un adiós, ¿no?», murmuró con voz suave. El dragón no respondió con palabras, pero un profundo estruendo vibró a través de su cuerpo, un reconocimiento que hablaba más fuerte que el lenguaje. Ascendió más alto, con su ojo dorado fijo en el cielo, como si buscara un destino final, y luego, con un repentino giro de sus poderosas alas, disminuyó la velocidad, flotando en el aire. La niña se enderezó, con el aliento atrapado en la garganta al ver lo que se avecinaba. Se había abierto una grieta en el cielo, una resplandeciente fractura de luz y sombra que pulsaba con la misma energía rítmica que había sentido en el artefacto. Ella entendió de inmediato. Este fue el acto final de la red, recuperando su fragmento, cerrando el círculo. El dragón giró su gran cabeza para mirarla, su mirada firme e inquebrantable. Sintió una punzada de pena, más aguda de lo que esperaba, al darse cuenta de lo que le pedía. «Tú también te vas», susurró, con lágrimas en los ojos. El dragón dejó escapar un sonido suave, casi lúgubre, y se agachó para que ella pudiera desmontar. Se deslizó al suelo, le temblaban las piernas y dio un paso atrás mientras el dragón plegaba sus alas y se arrodillaba ante ella. Por primera vez, notó el tenue brillo que emanaba de su pecho, el mismo brillo que había pulsado dentro del artefacto. El dragón no era solo un guardián, era parte del propio entramado, una encarnación viviente de su voluntad. La niña colocó su mano sobre el hocico del dragón, sintiendo el calor de su aliento, la fuerza de su presencia. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. «Por todo». El dragón cerró el ojo por un momento y luego se elevó en toda su altura. Se giró hacia la grieta y desplegó sus alas por última vez. Con un gran salto, se lanzó hacia la luz y su forma se disolvió en una cascada de hilos dorados que se entretejieron en la tela del enrejado. La grieta se cerró con un último zumbido resonante y el cielo quedó en silencio. La niña estaba sola, el viento tirando de su cabello, el peso del momento cayendo sobre ella. No sintió ningún vacío ni preguntas persistentes. La celosía estaba completa, el artefacto desapareció y el dragón volvió a su origen. No quedaba más remedio que seguir adelante. Se volvió hacia el cañón, los contornos familiares de la tierra la anclaron en el presente. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no se sentía pequeña ni impotente. El entramado le había mostrado la inmensidad de la existencia, y ella entendía su lugar dentro de él, no como un peón o un salvador, sino como un hilo en un tejido mayor. Y eso fue suficiente. Cuando empezó a caminar, con pasos ligeros y decididos, sintió un leve calor en el pecho, un recordatorio del dragón, la celosía y la elección que había tomado. No era una carga ni una responsabilidad. Ahora era simplemente una parte de ella, tan natural como el aire que respiraba. El horizonte se extendía delante, infinito y atractivo, pero el camino que ella recorrió era claro. No había más misterio, no había más dudas. La historia había terminado y era suya.